Hay muchos documentos que afirman la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha evidencia. Hay gente que a través de los años ha querido negar eso, pero nadie va a poder negar. ¿Sabes por qué nadie lo va a poder negar? Porque Él vive precisamente, hermano. Él vive. Si aún no estás suscrito, presiona el botón rojo y da clic en la campanita. La tumba, hermano, nos habla. En el versículo 1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Y vinieron al sepulcro, hermano, porque tú puedes ver en el capítulo 23 lo que fue la crucifixión de nuestro Señor. Fue la muerte de nuestro Señor. Aún en el capítulo 23, verso 50, habla de lo que fue su sepultura. Fue llevado y puesto en el sepulcro. Porque tú no pones en el sepulcro a alguien que esté vivo, tú pones a alguien que está muerto. Y el Señor efectivamente había muerto por los pecados de la humanidad, por tus pecados y por mis pecados. Él había pagado con su propia vida por tus pecados y mis pecados. Y fue depositado ahí en ese sepulcro, su cuerpo muerto, sin vida. Evidentemente estaba sin vida. Había sido constatado por médicos, personas que pudieron ver que este hombre había muerto. Aún los judíos pudieron constatar de que este hombre estaba bien muerto. Ellos querían asegurarse de que él estuviera bien muerto, y efectivamente estaba muerto. Pudieron ver que estaba muerto al punto de que no fracturaron sus piernas como le hacían a los reos cuando estaban clavados en la cruz para precipitar su muerte. Ya él estaba muerto y por eso no hubo necesidad. A los otros que estaban ahí crucificados con él debieron hacerlo para que ellos pudiesen morir antes de la celebración de la Pascua. ¡Qué tremendo! Él estaba bien muerto, bien muerto. Y nuestro Señor, hermano, nuestro Señor fue depositado tal cual. Dice que venían estas mujeres trayendo especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Esta era la costumbre de embalsamar a los muertos, de poder ponerle esto. Pero ellas se encontraron con una realidad. Dice ahí: y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor. Bueno, los evangelios, hermano, dan distintas ópticas de este evento. Tú lo puedes leer. Pero yo lo que quiero que tú veas, hermano, de este evento, es que la tumba vacía, en primer lugar, nos declara el poder de nuestro Dios. Amén. El poder de nuestro Dios. Dios, hermano, Jesús es Dios. Él siempre habló como Dios. ¿Sabes? Él decía: todo lo que tiene el Padre es mío. Lo que el Padre hace, yo lo puedo hacer. Él dijo, hermano, que todo lo que pidieres al Padre, y mira, hermano, tú puedes leer esos pasajes. Él dice: todo lo que pides al Padre, yo lo haré. Porque yo y el Padre hacemos la misma cosa. La gente, hermano, pasa por sobre esos versículos y entiende lo que quiere entender de Jesús. Pero Jesús siempre proclamó ser Dios. Él decía ser uno con el Padre. Uno con el Padre. El mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios trino, y Él es la segunda persona de esa Trinidad. Él es parte de la deidad porque Él es Dios. Por eso, hermano, la tumba no le pudo retener. Si tú lees los evangelios, hermano, te darás cuenta de ello. La Biblia, el sepulcro vacío, en primer lugar nos habla de su poder, de su poder. Mira, la piedra fue removida, pero hay personas que piensan que la piedra fue removida para que él saliera de la tumba. No, hermano, no. Eso no pasó de esa manera. La piedra fue removida para que ellas pudieran entrar y constataran de que él no estaba ahí. Amén. La piedra, hermano, estaba ahí cuando él salió de esa tumba. ¿Sí lo puedes ver? Porque cuando él salió de esa tumba, hermano, ¿sabes?
ahí había un hombre que era 100% hombre y 100% Dios. La gente, hermano, a veces cree y malinterpreta lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero Cristo, aun cuando era un bebé, era totalmente Dios. ¿Sabes? Cuando Él estaba en el vientre de su madre, era totalmente Dios. Y Él, hermano, salió a pesar de la piedra. Él, con su cuerpo glorificado, pudo presentarse delante de los discípulos, hermano, y le aparecía por el camino y se desaparecía. Y cuando ellos lo veían, no podían conocerle. ¿Sabes, hermano? Solamente de las evidencias de la cruz, hermano, estaban las cicatrices en sus manos, en sus pies y en su costado. Pero su cuerpo era totalmente distinto. Ahí estaban las evidencias de eso. Cuando Cristo salió de esa tumba, hermano, ¿sabes qué? Pudo presentarse delante de los discípulos, aun cuando ellos estaban con las puertas cerradas por miedo. ¿Sí? Ahí estaba, se presentaba delante de ellos. Eso es lo que podemos leer allá en Mateo capítulo 28. Él, hermano, iba y venía porque Él es Dios. Amén. Y podemos ver, hermano, una evidencia grandiosa en la tumba vacía. La tumba vacía, hermano, nos habla en primer lugar de su poder. La muerte no pudo retenerle. La muerte no pudo retenerle. Cuando nosotros pensamos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe, cuando tú y yo pensamos en Él, hermano, es claro que tenemos presente que Él es Dios. Cuando Él estaba en vida, hermano, Él perdonaba pecados. Y los judíos decían, y lo entendían y lo tenían con claridad, ¿quién solo puede perdonar pecados sino quién? Dios. ¿A quién hemos ofendido? A Dios. Hermano, si hemos ofendido a Dios, Él es el único que debe perdonar nuestras ofensas. Por eso una persona que es salva entiende a quién ha ofendido y entiende a quién debe ir pidiendo perdón. Pero, hermano, Él no solamente perdona nuestros pecados, Él nos hace justo, hermano, delante de Él mismo. En el Antiguo Testamento, hermano, podemos ver cómo Dios proveyó un camino para el hombre para que se acercase a Él. En el Antiguo Testamento veíamos siempre a Dios viniendo al hombre, poniendo las normas para que el hombre se acercase a Él. Y ahí vemos, hermano, que Dios erigió un tabernáculo y también proclamó sacrificios de sangre para que el hombre pudiera acercarse a Él a través de los sacrificios de sangre. Y ahora vemos aquí, hermano, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, proveyendo un sacrificio permanente. Porque aquellos sacrificios, hermano, tenía que hacerlo el hombre cada año, cada vez que quería acercarse a Dios. Ahora tú y yo podemos ver en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo un sacrificio permanente por el cual tú y yo podemos acercarnos a Él. La tumba vacía, hermano, nos habla de su poder. De su poder. La muerte en ninguna manera podía retenerle. ¿Y por qué no podía retenerle? Bueno, hermano, porque en Él estaba la vida. Porque Él es la vida. Eso es precisamente, hermano, lo que Juan pudo constatar. Ve conmigo a Primera de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Mira, hermano, Juan está diciendo, a nosotros nadie nos echó un cuento. Esto no es fábula, lo que yo les estoy hablando. Juan está dando testimonio en primera persona y él dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que han visto nuestros ojos. Él era testigo presencial porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿No dice, hermano? No dice que un hombre fue manifestado, la vida fue manifestada
y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hermano, la tumba no podía retener a Cristo porque Él es la vida. Él es la vida. Él es la vida. Por eso tú y yo vivimos. Dice, hermano, que Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Porque Él vive, tú y yo vivimos. Amén. La tumba no le puede retener. La piedra estaba removida para que ellas pudieran entrar a ver, no para que Él pudiera salir. Amén. Amén. Y mira, dice en el versículo 3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Eso habla de el sustento de nuestra fe. La tumba vacía habla de su poder y dice, versículo 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Sabes? Él es poderoso. Lo primero que declara la tumba vacía, hermano, es que nuestro Dios es poderoso. ¿Sabes? La Biblia habla de Él que nada hay imposible para Dios. Nada. Nada imposible para Dios. Versículo 6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Hermano, por eso tú y yo debemos escuchar con atención bien lo que el Señor afirma en su palabra para nuestra vida cristiana. Y también escuchar con atención lo que Él habla, hermano, acerca del futuro. Pero a veces nosotros podemos vivir con Él, estar con Él, tener algún tipo de comunión con Él, porque evidentemente los discípulos tenían comunión con Él, estaban con Él, estaban para arriba y para abajo, veían sus milagros, veían su poder, su grandeza, pero no escuchaban del todo sus palabras. Fue necesario que les recordaran los ángeles lo que Él había dicho. Por eso, hermano, estaban estos ángeles aquí. Y dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Y ellos le dicen, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Sabe? Ellos no escuchaban. Entonces, ellas se acordaron ¿de qué? De sus palabras. Ellas se acordaron de sus palabras. La tumba vacía no solamente nos habla del poder de Dios, sino, hermano, nos habla de su fidelidad. Él estaba aquí, hermano, llevando a cabo todo lo que Él había dicho. Dios es fiel, hermano, fiel. La tumba vacía, hermano, nos debe recordar siempre su fidelidad. Su fidelidad. Él es fiel. Y aquí estaba el ángel recordando a estas mujeres lo que él había hablado. El salmista decía en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeceré a Jehová conmigo. Exaltemos a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó. Y de todos mis temores me libró. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Nuestro Dios es fiel. Tú y yo debemos, hermano, comprender eso. Dios, hermano, es fiel a todas sus promesas. Hermano, mira, Él no va a dejar de cumplir lo que Él ha dicho. ¿Sabes? Dios tiene un programa, el cual Él está llevando a cabo. Aquí la gente no se había dado por enterado, pero era necesario que Él muriera por los pecados del mundo. Ya así lo había testificado y Él estaba llevando a cabo su programa. ¿Sabes por qué? Porque Él es fiel. Él prometió un día que Él restauraría, hermano, al pueblo de Israel. Y Él es fiel, Él lo va a cumplir. Mira, ahí en Romanos capítulo 3,
Verso 3. La fidelidad de Dios no depende, hermano, de que tú y yo seamos fieles, porque si dependiera de eso, hermano, entonces Dios sería infiel, porque el brazo del hombre, por débil, es infiel. Por débil, no es fiel, es infiel. Pero mira, hermano, aquí está lo que mucha gente no comprende acerca del pueblo de Israel. Dios, hermano, no ha terminado con Israel. Dice aquí, ¿qué ventaja tiene el pueblo judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra de Dios no depende del pueblo de Israel, le fue confiada. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tu palabra y venzas cuando fueres juzgado. Dios quiere, hermano, que tú y yo entendamos eso, que lo entendamos. Pero ¿sabes qué, hermano? Él es fiel a pesar de que tú y yo no seamos fieles. La palabra de Dios, hermano, nos invita a que tú y yo podamos, hermano, publicar lo que ese Dios es. Te decía al principio que hay gente por estos tiempos que quiere borrar de la memoria colectiva lo que la Biblia habla acerca de Jesús. Aún lo que testifica de Él en cuanto a su muerte, su crucifixión y su resurrección. Porque si te pones a ver, hermano, lo que la Semana Santa, de alguna manera empezaron a festejarla, habla de eso. No habla de otra cosa, sino de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. ¿Y sabes qué es eso, hermano? Eso es el Evangelio de la Gracia. Eso es exactamente todo el Evangelio de la Gracia. Y hay gente que quiere borrar eso de la mente colectiva. Quieren borrar, hermano, que Dios es poderoso, que Él es poderoso. Y quieren borrar de la mente colectiva de que Él es un Dios fiel. Pero el salmista, hermano, mira cómo lo veía. El salmista entendía la fidelidad de Dios, aunque otros quieran, hermano, callar, y aunque otros quieran borrar, hermano, lo que es nuestro Dios, tú y yo debemos hablar y proclamar lo que Él es. Mira lo que dice el salmista que conocía, hermano, a este Dios de manera personal, David. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Sabes, hermano? David también esperaba ese Redentor, ese Salvador que iba a venir precisamente de su linaje. Versículo 4 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio, ofrenda, no te agradan. Has abierto mis ojos, holocausto y expiación, no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrene mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí ¿qué? Tu justicia, y dentro de mi corazón he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Qué tremendo, hermano. Esto es lo que es nuestro Dios. Pero eso es lo que tú y yo, hermano, vamos a concluir una vez que entendemos que Él es poderoso y que Él es fiel. Y eso nos va a llevar, hermano, a que tú y yo podamos publicar
también su fidelidad. Él es fiel. Él es fiel. Dice en el Salmo 89, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación. Haré notoria ¿qué? Con mi boca. El salmista, hermano, pudo entender lo que era este Dios. Un Dios todopoderoso, grande en misericordia. Pero él dijo, publicaré con mi boca tu fidelidad. Publicaré con mi boca tu fidelidad. La tumba vacía, hermano, nos habla en primer lugar de ¿qué? Del poder de nuestro Dios. La muerte no pudo retenerle. Pero, ¿sabes qué, hermano? Nos habla de su fidelidad. Tú y yo podemos confiar plenamente en Él. Él es la roca. Él es mi salvación y Él es mi confianza. Pero tú y yo podemos publicar su fidelidad a las otras personas. Hay gente que no quiere conocer, hermano, no quiere. Quiere que la gente no conozca de este Dios. Quieren que la gente se olvide de la tumba vacía. Pero tú y yo, hermano, vamos a hacer de ese tipo de personas que publiquen su poder, su grandeza, que publiquen su fidelidad, que publiquen, hermano, todo lo que Él es. ¿Sabes, hermano? Eso es la razón por la que Cristo te ha salvado. Para que tú y yo, hermano, podamos anunciar de esto. Esto fue lo que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios allá en el capítulo 15. Mira, hermano, mira en el capítulo 15, precisamente él le hablaba de todo esto. Dice el versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y dice, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque Él es fiel, que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, porque Él es poderoso, que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después de todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Qué tremendo, hermano. ¿Sabes que este es precisamente el fundamento de nuestra fe? Esto es el fundamento de nuestra fe. Por eso, hermano, tú debes con libertad predicar la palabra de Dios, anunciar, hermano, que Él vive, que Él es poderoso, que la muerte no pudo retenerle, pero que Él es fiel a su palabra. Por eso, hermano, cuando tú y yo nos sentimos deprimidos, nos sentimos desconsolados, nos sentimos como que si todo, hermano, estuviera por terminar, ¿sabes? Debes encontrar fortaleza en Él, porque Él es fiel a su palabra. Todo lo que Él ha dicho, hermano, Él va a cumplir. Él dejó tantas promesas para ti y para mí, para que podamos vivir por ellas. Así como todos los profetas, los salmos, toda la Biblia, el Antiguo Testamento, para ese entonces, hablaba precisamente de su persona, hermano. Ahora Él se hizo presente. Y Él mismo nos ha dejado preciosas y grandísimas promesas. Y tú debes, hermano, fortalecerte en ellas. Porque la tumba vacía nos habla de su poder y la tumba vacía nos habla de su fidelidad. ¿Sabes? Pero mira lo que dice del 7 al 9. Estamos en Lucas, capítulo 24.
diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Sabes, hermano? La tumba vacía nos habla de su poder, nos habla de su fidelidad, pero la tumba vacía, en tercer lugar, nos habla de la firmeza de nuestra fe, de lo firme que es nuestra fe. En el versículo 5, los ángeles le dijeron a las mujeres: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Lo has notado, hermano? Mira, la fe cristiana es distinta a todas las demás fe, a todas las religiones, porque todos los líderes de las religiones, hermano, están muertos. Tú puedes buscar sus tumbas y ahí están depositados sus cuerpos. Todos los líderes de las otras religiones, ahí están. Pero la fe cristiana, hermano, no se fundamenta en uno que está muerto, sino en uno que vive. Amén. En uno que vive, que estuvo muerto y venció la muerte, porque Él es poderoso. Él, en uno que vive, hermano, pero que fue crucificado y al tercer día resucitó, porque Él es fiel a su palabra. Amén. La fe cristiana, hermano, no es un salto al vacío. Es una fe que está fundamentada en evidencias, puras evidencias. Ahí estaba, hermano, apareciéndole a las mujeres que fueron al sepulcro. Pudieron verla, pudieron ver en la tumba vacía, no solamente las mujeres, hermano, sino aquellos que custodiaban su tumba. Fueron allá, hermano, y aún a riesgo de su propia vida, aceptaron un soborno. Lo puedes leer. Cuando fueron con todas estas evidencias delante de los sacerdotes, ellos le dijeron: no digan eso. Ustedes van a decir que cuando ustedes dormían, vinieron y hurtaron el cuerpo. Una mentira. Imagínate, hermano, 2 centinelas que se quedaran dormidos en su labor. Estaban arriesgando su propia vida porque tenían que ser fusilados. Ese era el castigo que le tocaba. Pero los sacerdotes le dijeron: tranquilo, que si él se entera, nosotros vamos a abogar por ustedes. Y tomaron su soborno y se fueron. Ellos pudieron ser testigos. Aún los sacerdotes fueron testigos. Aquellos hombres que iban en el camino de Maús, Cleofas y el otro discípulo, fueron testigos. Los discípulos fueron testigos. Hay muchos documentos que afirman la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha evidencia. Hay gente que a través de los años ha querido negar eso, pero nadie va a poder negar. ¿Sabes por qué nadie lo va a poder negar? Porque Él vive precisamente, hermano. Él vive. Y Él mismo, hermano, se va a hacer cargo de que su palabra se cumpla, porque Él es poderoso, porque Él es fiel. Y por eso, hermano, tú debes tener confianza en Él. Nuestra fe, hermano, no es como cualquier fe. Es una fe racional, que está sustentada sobre evidencias de que Él es Dios, de que Él vive. Y Él prometió que un día volvería por su iglesia. ¿Sabes por qué? Porque Él vive. Él prometió que un día, hermano, ya no vendrá como un cordero, sino vendrá como un juez. ¿Y sabes por qué? Porque Él vive. Porque Él vive, Él un día va a poder juzgar al mundo con justicia y con juicio. Pero la Biblia habla, hermano, de que Él viene a gobernar y a tener un gobierno como el que añoran muchas personas, un gobierno lleno de justicia. Y ¿sabes? Eso no lo podría hacer nunca un muerto.
Él va a gobernar porque Él vive, porque es fiel a su palabra y porque es poderoso. La tumba de Cristo, hermano, nos habla de su poder, de su fidelidad y de la firmeza de nuestra fe. ¿Te gozas con eso? Yo no sé si te gozas, pero cuando tú y yo, hermano, vemos esto, tenemos que pensar precisamente en que Él es Señor porque Él vive. Él es Señor del universo, de todo lo creado porque Él vive. Y la resurrección, hermano, no la podemos separar de lo que es la gran comisión. Mateo 28:11 dice: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso al principal sacerdote de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decí vosotros, sus discípulos, vinieron de noche y lo hurtaron, estando vosotros dormidos. ¿Sabes, hermano? Desde el momento de su resurrección, gente ha querido negar esto. Versículo 14. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Qué tremendo. Estos hombres estaban arriesgando aquí su vida para, a cambio de dinero, para poder mentir acerca de la resurrección de Cristo. Y ellos, tomando el dinero, versículo 15, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, hasta el día en que se escribió el Evangelio de Mateo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y mira, hermano, lo que el Señor les dice, versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sabes de qué habla eso, hermano? De que Él es Señor. El que vive, aquel que fue crucificado, Él es Señor del cielo, de la tierra y de todo lo que Él ha creado. Él es Señor, hermano, Él es Señor. Amén. El problema aquí es si Él es tu Señor. Hay personas que van a querer, hermano, echar tierra, hacer todo lo posible para que no se hable de su muerte, de su sepultura y mucho menos de su resurrección. Pero ¿sabes qué? Si Él es Señor de tu vida, si Él es Señor de tu vida, tú debes ser propagador de lo que Él ha hecho, de lo que Él sigue haciendo y de lo que Él hará. Por eso nos da la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes, hermano? Si Él es Señor, si esta es tu fe, tú debes ser un proclamador de las buenas nuevas de salvación. Aunque otros quieran negarlo, tú debes proclamarlo. Cuando se levanten gente y quieran borrar esto de la memoria colectiva, ahí estará el ejército de Dios proclamando las buenas nuevas de salvación. Si aún no estás suscrito, presiona el botón rojo y da clic en la campanita.